En el videotutorial anterior vimos que la composición de objetos es el proceso de crear objetos complejos a partir de otros más simples. Vimos también uno de sus subtipos que se llaman composición, cuya característica fundamental es que el objeto completo, el todo, es responsable de la existencia de la parte, que solo puede pertenecer a ese todo. Vamos a ver ahora el otro subtipo de composición de objetos, que es la agregación. Aquí vemos las características y diferencias de cada uno de estos dos subtipos de composición de objetos. Comparten que en los dos el miembro es parte del objeto y que el miembro no conoce la existencia del objeto. Se limitan a realizar su cometido sin necesidad de tener una visión general de lo que hace el objeto del que forma parte. Pero vemos que en dos de sus criterios difieren. El primero es que en una relación de agregación el miembro puede pertenecer a más de un objeto a la vez, mientras que en la relación de composición solo puede pertenecer a un objeto a la vez. La otra diferencia es que en la relación de agregación la existencia del miembro no está gestionada por el objeto del que forma parte, sino que es independiente, mientras que en la relación de composición es el objeto padre el que gestiona la existencia de sus miembros. Así que tanto la composición como la agregación siguen siendo relaciones parte-todo. Las partes deben estar contenidas dentro de un todo, y en los dos casos son también relaciones unidireccionales. La parte no necesita conocer el funcionamiento del todo, solo le llega con conocer el suyo propio, mientras que el todo sí tiene que conocer el funcionamiento de la parte. Pero las partes de una agregación pueden pertenecer a la vez a varios objetos, y esos objetos a los que pertenecen no son los responsables ni de su creación ni de su destrucción. Podemos buscar similitudes con la vida real, que pueden ser muy útiles a la hora de intentar explicar conceptos abstractos, pero que al profundizar en ellos, en ocasiones, en lugar de aportar claridad, lo que provocan es más confusión, al intentar llevar estas similitudes hasta sus últimas consecuencias. No debemos perder nunca de vista que lo que estamos intentando aquí es determinar los mejores modelados para diseñar un programa. Y lo más importante es dar con el tipo de relación más simple para cubrir las necesidades de ese programa concreto, lo que en muchas ocasiones tiene muy poco que ver con la vida real. Por ejemplo, es un clásico el intentar explicar las relaciones de agregación con la relación que se crea entre un coche y un motor. Puede servir, pero a veces desataba discusiones sobre cómo se puede entender que un motor pueda pertenecer a más de un coche a la vez, a lo que se contestaba, ahondando en la discusión, que no tenía por qué ser otro coche, que el motor pertenece al coche, pero también al dueño del coche, y en su caso también al banco que te concedió el préstamo al comprarlo, y si estás casada o casado, el coche es un bien ganancial que pertenece a los dos. Pero alguien podía contestar que lo mismo pasa con el corazón que me pertenece a mí, pero también a mi amada Dulcinea. Así que tampoco es una composición. Hasta que alguien acaba preguntándose, ¿pero de qué estamos hablando? Esto sirve muy bien de ejemplo de lo que es perder el foco, el meollo en una discusión. En lugar de aclarar, lo ha vuelto todo mucho más confuso. El camarote de los hermanos Marx en programación. Como programadores, el foco debe estar siempre en el tipo de programa que queremos modelar, para lo que es muy útil tener claras estas composiciones de objetos. Si estamos desarrollando un juego en el que va a haber coches, simplificando, ¿qué tipo de juego? Si el juego es de simulación de un taller de tuneo de coches, a la hora de implementarlo, un coche sigue necesitando un motor, pero en este juego posiblemente estemos cambiando el motor de los coches muchas veces. Está claro en este caso que el mejor diseño para este juego será crear entre coche y motor una relación de agregación. Tendré un objeto motor que tiene que pertenecer a un coche, pero que puedo sacar de un coche y colocar en otro rápidamente. O puedo usar ese mismo modelo de motor en otros coches a la vez. Y la creación y destrucción de esos motores no depende para nada del coche al que pertenecen en ese momento.
Pero si el juego que queremos modelar es también de coches, pero de carreras de coches en las que hay un número de modelos definidos y cerrados con una capacidad, potencia, aceleración, etcétera, no modificable, ese modelo de coche siempre va a tener el mismo motor. Cuando se crea el coche, se crea completo, con todas sus partes, que dependen totalmente de él. Y cuando se destruye, desaparecen también todas sus partes. En este caso, a la hora de decidir el modelado, la relación coche-motor debería ser de composición, juntos el todo y las partes, hasta que la muerte los separe. Así que en lugar de seguir buscando similitudes con la vida real, vamos a desarrollar dos programas, uno de los cuales será más sencillo de implementar creando una relación de composición entre un objeto todo y un objeto parte que usa ese objeto todo. Y otra en la que la mejor decisión de diseño será el uso de una relación de agregación entre el todo y la parte. Vamos allá. Supongamos que estamos modelando el código de un juego 2D en el que nuestro héroe se irá de aventuras por un mundo abierto. Así que lo primero será crear un héroe y lo segundo poder desplazarlo por ese mundo. Parece claro que vamos a necesitar una clase para nuestro héroe que contenga sus propiedades. Un nombre, por ejemplo. Aquí podemos seguir añadiendo las propiedades que queramos. En un principio vamos a limitarlas a un nombre, que será un objeto de tipo string, y una localización. Esa localización es una propiedad que va a estar cambiando constantemente, así que puede ser una buena idea diseñarla como una clase aparte. El héroe tiene que poder acceder a ella constantemente, pero su implementación no tiene por qué incluirse dentro de la clase héroe. Así que vamos a crear dos clases, héroe y localización. Para simplificarlas y mantenernos centrados en lo que nos interesa, implementamos sus funciones completas en los archivos header, aunque ya sabemos que no es una buena idea. Empezamos con la clase localización. Nuestro héroe se irá de aventura en un mundo 2D, así que nuestra clase localización debe tener dos dimensiones, X e Y. De nuevo, para simplificarlo, vamos a asumir que ese mundo estará formado por cuadros discretos, así que las dimensiones de esas variables serán siempre números int. Esta es la implementación de la clase localización, que a estas alturas debe estar muy clara. Dos variables miembro privadas que contendrán las localizaciones X e Y. Añadimos un único constructor con dos parámetros que inicializan esas variables. Necesitamos también una sobrecarga del operador de inserción para poder imprimir el objeto localización con los valores que tenga en cada momento. Y una función de acceso para poder configurar los valores de esas dos variables miembro. Clase muy sencilla, incluso en cuanto a la composición. Está muy claro que aquí la relación entre el todo, la clase localización y las partes, las dos variables miembro mx y mi, es de composición. Recordamos los criterios que debe cumplir. Debe formar parte de la clase. Solo pueden pertenecer a esta clase, lo que significa que solo los podemos instanciar como partes de objetos localización. Su existencia depende totalmente de la clase. Mx y mi se crearán en el momento en el que se instancie un objeto de esta clase y se destruirán cuando el objeto se destruya. Y no saben absolutamente nada de su clase, simplemente contienen un valor int que no saben para qué se va a utilizar, ni necesitan saberlo. Así que una relación de composición de libro que suele ser la más común. Ahora vamos a modelar la clase héroe, que cuenta también con dos variables miembro. Una es de tipo string, que permitirá darle un nombre al héroe. Aquí claramente los criterios son los mismos que con las dos variables int de localización. Pero la segunda variable es de tipo localización, la clase que acabamos de definir. Héroe puede acceder a la clase localización a través de su include, pero esta variable mLocalización, ¿cuál es la mejor relación que debe tener con nuestra clase héroe? Se trata de un objeto de otra clase, pero el valor que recoge esta variable, los valores int, x e y, en los que se localiza el héroe, son exclusivamente suyos, así que es importante que esta variable pertenezca a, sea de propiedad exclusiva de héroes. Por eso su relación también debe ser de composición, independientemente de su tipo.
La clase contiene también un único constructor con dos parámetros, uno de tipo string, con el que inicializaremos la variable mNombre, y otro de tipo localización, que es una referencia const, con el que inicializaremos la variable mLocalización. Necesitamos también sobrecargar el operador de inserción, porque vamos a imprimir también el objeto héroe, que a su vez imprimirá para su localización un objeto localización, de ahí que necesitemos las dos sobrecargas. Y por último necesitamos una función mover a, que será la que nos permita ir moviendo al héroe de una localización a otra. Le tenemos que pasar dos int, y en su cuerpo lo que hacemos es usar la variable mLocalización de esta clase héroe y de tipo localización para acceder con la sintaxis de punto a la función setLocalización de la clase localización, que es la encargada de modificar los valores que tienen las variables privadas miembro mx y mi de esa clase. Pero esta variable mLocalización de tipo localización, pero miembro de la clase héroe, que es su todo, es una parte relacionada por composición. De nuevo, si comparamos los criterios, vemos que se cumplen los cuatro. Hablamos de esta variable miembro, solo pertenece a esta clase. Y está totalmente administrada por la clase, se crea y se destruye cuando lo hace un objeto de esta clase. En main usamos cout y cin para que el usuario dé un nombre a su héroe. Luego instanciamos un objeto de la clase héroe dándole una localización predeterminada. Y posteriormente usamos un loop while para que el usuario pueda seguir modificando la localización del héroe hasta que escriba -1, que hará que el loop finalice. Así que para las dos clases este es un ejemplo del uso del subtipo de composición en la composición de objetos. Las variables miembro, las cuatro, siempre y solo pertenecen a su clase, su todo. Pero no siempre tiene por qué ser así. Pensemos, por ejemplo, algo también muy común en estos juegos, que tuviéramos una tercera propiedad para el héroe como un rol, una raza o un oficio. Observa que en cualquiera de estos casos es también una propiedad del héroe, pero a diferencia de las otras dos, no es exclusiva del héroe. El héroe puede ser un Almer, un alto elfo del mundo de The Elder Scrolls, por ejemplo, pero muchos otros personajes en el juego también lo pueden ser. Hay una clara diferencia con el nombre que consideramos como único o con la localización que desde luego tiene que ser única para el personaje. Aquí su rol, su oficio o su raza lo puede compartir con muchos otros personajes. ¿Qué modelado se adaptará mejor a esta situación? Vamos a verlo creando una nueva clase llamada rol. Y este es su contenido, muy simplificado para centrarnos en lo que nos interesa ahora. Observa que esta clase tiene una variable mHéroe, pero podemos ver que le asignamos un tipo que es la referencia const a un tipo héroe. No es un tipo héroe como pasaba con la localización, sino a una referencia a una variable que ha sido creada en otro lado. Este es un ejemplo claro de una composición de objetos usando el subtipo agregación. De nuevo comparando, esta variable que llamamos héroe no pertenece a la clase rol, su todo. Solo es una referencia a una variable de la clase héroe. Y esta clase rol no administra a la variable héroe. Su ciclo de vida no depende de rol, como vamos a ver en un momento. Aquí estamos en main. De nuevo, para mantener el foco en lo que nos interesa, desactivé la parte del loop while. Seguimos usando cin y cout para que el usuario dé un nombre a su héroe. Instanciamos un objeto héroe con ese nombre y una localización predeterminada. Ahora, entre llaves para crear un ámbito local, instanciamos un objeto rol, que inicializamos con el objeto héroe, que recuerda que es lo que espera, una referencia a un objeto héroe ya existente, que es el que hemos creado antes aquí. Su creación no depende del objeto rol, como vemos. ¿Se ha instanciado de modo correcto? Podemos ver la salida en pantalla. Pero ahora, cuando salimos del bloque local en el que se ha instanciado, aquí el objeto rol será destruido. Si la relación entre el todo rol y la parte héroe fuera de composición, héroe tendría que haberse destruido también, pero no es así. Héroe tiene esa relación de composición con la clase héroe, no con la clase rol. Por eso el héroe sigue existiendo fuera del bloque local. Así que
rol tiene un héroe, como vemos aquí, pero ese héroe no le pertenece, como vemos que sigue existiendo después de que el objeto rol haya sido destruido. Por eso se dice que la relación en el subtipo composición es de la parte pertenece al todo y en el subtipo agregación es de el todo tiene a la parte. Terminamos con un resumen de las principales características de composición y de agregación que puedes ver en pantalla. También debemos tener en cuenta que los conceptos de composición y agregación se pueden mezclar libremente dentro de una clase. Es muy común escribir clases que sean responsables de crear y destruir algunas de sus partes, pero no otras. Las agregaciones pueden ser muy útiles y a veces imprescindibles al evitar tener que crear variables que se repiten, como para la asignación de roles. Pero en las asignaciones dinámicas de memoria, especialmente cuando se usen punteros, deben usarse con cuidado, porque al no depender de esas clases, las desasignaciones pueden provocar pérdidas de memoria. Por eso, como norma general, deben preferirse las composiciones a las agregaciones, aunque no siempre es posible.